Okay, there you go. How you doing? I'm Can you good. hear How are you? me? Do I have enough light on me? What? Are we starting already? Yeah, we're gonna start in 2 minutes. Let me put some light on. Okay. Well, that's an iPad. It's one of those iPads that follow you when you go around. I have one of those, and they're funny. These are I was using I've been on Zooms all morning, and I could try my, It's fine. It's fine. yeah. No problem. Well, the morning has been already pretty easy, huh? Interesting to say the least, right? Jesus. Okay, 1 more minute, and we're gonna start. We have reporters joining right now. How many reporters? I can tell you after, but Oh. we had more like 65 signed up. Wow. Yeah. Okay. Already. Let's just start. Are we going to do this in English or Spanish? English. English, okay. Yes, we have interpreters for Spanish, Korean, and Mandarin. Okay, we're going to Muy bien. start. Can you mute yourself for now, Antonio? Okay. Welcome to today's American Community Media. bienvenidas a American Community Media. Hold on, I have something in my. Welcome to today's American Bienvenidos Community a la Briefing. I'm Pilar Marrero, rueda your de moderator prensa for today, semanal and co-producer de of the American briefing Community by the Media. with Yo my soy Pilar colleague, Marrero, Sunita Sarati. coproductora de Today we nuestra will rueda de prensa discuss how the Trump semanal con mi administration colega has targeted Sunita Sarati. California Hoy vamos a hablar in acerca de its cómo la challenge to administración de Trump immigration ha crackdown puesto en el punto de mira a California, en particular a Los Ángeles, para llevar a cabo una campaña de represión migratoria y cómo el Estado, tanto desde el punto de vista legal como a través de sus acciones, de sus ciudadanos, se está convirtiendo en líder de la resistencia a estas redades indiscriminadas. Desde su primer mandato, el presidente Trump se ha enfrentado a menudo con California, un bastión de políticas progresistas en materia de migración, sanidad, de medio ambiente y cuestiones sociales que se oponen a la agenda de su administración. La gran población inmigrante de California y sus leyes protectoras la han convertido en un objetivo frecuente. El Estado ha sido fielmente demócrata desde la década de los 90, tras el declive de la influencia republicana después de la proposición 187 de Pete Whistle en 1994, que tenía como objetivo restringir el acceso de los inmigrantes a la educación y a la sanidad. La inmigración ha provocado recientemente un importante enfrentamiento entre Los Ángeles y la administración. Las redadas de inmigración aumentaron las tensiones, lo que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y de los Marines culminó en la mayor protesta en un solo día en la historia de los Estados Unidos. Nuestro panel de expertos examinará la respuesta de California y debatirá estrategias para una resistencia eficaz. Nuestros distinguidos ponentes tenemos aquí a Antonio, ex alcalde, Janet Sabnapatin, directora de Política de Defensa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes Chirla, y Dr. Henry Brady, profesor de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad de California, Berkeley, y ex dean de una escuela. Vamos a pedirle a los ponentes, por favor, que hagan sus preguntas en el chat y después vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas inmediatamente de cada ponente. Más tarde hoy vamos a enviarles la grabación con biografías expandidas. En los primeros 40 minutos vamos a tener una mesa redonda y en los últimos 20 minutos vamos a dar la bienvenida al fiscal general de California, Rob Bonta, quien nos informará acerca de las medidas legales que ha tomado el Estado y también va a estar disponible para contestar preguntas. Por favor, hagan sus preguntas en el chat. Su participación hace que esta reunión sea más eficaz para todos. Empecemos con Janet Sanapitin. Ella es una abogada de inmigración que trabaja en MALDEF, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación, y ahora está con CHIRLA, una de las organizaciones más activas, pro-inmigrantes e influyentes del país, con sede en Los Ángeles. Janet, cuando hablábamos esta semana, estabas contándonos que algunas de las cosas que están sucediendo con el sistema de inmigración y con las redadas eran completamente inconstitucionales y sin precedentes. Dijiste las autoridades federales, por ejemplo, ¿puedes expandir más acerca de eso antes de ir a las otras preguntas? Hello, Janet.
Yes, sorry about that. Okay. So, Hola. just by way of background, Sí, I bueno, para am contarles, recently almost 30 yo years soy of una practice in abogada que he immigration law, estado trabajando en el and just ámbito de by way of inmigración por background, like we 30 haven't años, seen en anything leyes like this, like the ones that migratorias, we're seeing y this para que summer. sepan, jamás hemos visto At algo this como lo que present estamos moment. viendo ahora en estos So some of the momentos. things that we are seeing Entonces, are algunas de las cosas que obviously estamos viendo, the Trump obviamente, administration la asking judges administración to de Trump dismiss cases for those folks that have está active cases that they're waiting pidiéndole for. a In los many jueces instances, judges que were desestimen los complying casos with para the aquellas Trump personas que tienen casos administration, activos dismissing these en los cases. tribunales And once inmigratorios. folks Muchas see their instancias, los court jueces hearings, están they're being cumpliendo con la arrested from administración outside and trupista y taken right out of the courthouse, right? desestimando estos And in casos. many Y para la gente instances, que tiene the audiencias en los federal tribunales, defense están siendo counsels are arrestadas afuera de los guilty, tribunales. En muchas counseling instancias, algunas have personas están denied representados them por to abogados, pero cuando sí ascertain tienen what is the abogados, point of los arrest. abogados no Their pueden estimar, clients no are pueden getting evaluar transported cuál es to, el punto del and there are arresto. Los lack of clientes communication están a with dónde están ICE. And so enviando we are los seeing, clientes y se le corta la experiencing comunicación. the inability Entonces, lo que estamos to viendo be able ahora to speak es to our una... clients once we No do podemos hablar locate con los them. clientes una For vez que example, ubicamos a los they clientes. go to Por B18, ejemplo, the central detention center here in Los Angeles. antes No podíamos ir a access B18, to el centro de any of those detención detainees central en Los immediately Ángeles. after the No raids. podemos tener We were acceso a told las not to personas que go habían there sido after the detenidas raid después de las started. We went to redadas. BB2 and then we went to Fuimos the a otro conference, espacio trying to gain cuando empezaron las access. The redadas judges have y oversight of the hablamos detention con centers. miembros del We have Congreso oversight intentando into entrar counselors and a los attorneys. miembros del We've also Congreso, gone los centros to de venues detención immediately y following the nos raid. So this is an negaron la ongoing entrada. issue A todas estas personas, in a mí terms of what también, we're seeing 3 días después de la in redada me terms of the negaron la entrada. Esto es lo que unconstitutional estamos and viendo illegal con ways that this respecto a las administration maneras is operating. inconstitucionales, You're also ilegales que está having folks llevándose a that are cabo. being arrested También tenemos a at personas que the están siendo immigration check-ins, at arrestadas en USCIS los puntos de interviews. Again, chequeo, en los tribunales de unprecedented for inmigración, routine en las check-ins, for routine entrevistas de USCIS. interviews with Y USCIS. también estamos People are asking viendo if they sin if I precedentes, jamás ha do I pasado esto, en go los to my check-ins appointment de and rutina risk están getting my case siendo sent arrestadas. or Entonces getting dice, my bueno, voy a la cita application que tengo y denied, riesgo que or desestimen mi in the case caso o of que me court hearings, nieguen we la have to aplicación. report O en el to caso de los deportation or tribunales, por enter ejemplo, cancellation because I don't go to recibo court. And una we also orden de risk deportación contra mí getting picked porque no up and voy a arrested los by tribunales, pero también es un by riesgo ICE ser enforcement. And so arrestada por all of these ICE, things por la migra. together just Entonces, really todas estas demonstrate to cosas folks a juntas lack realmente of muestra que hay una falta lack of de... this administration just really Básicamente trying la to do administración vintage realmente policy está, sort of at lo que está will intentando without hacer, está really intentando taking into cambiar account las our constitutional protections and rights that we políticas have inmediatamente sin as considerar las folks here in políticas the que ya United States, tenemos, los as derechos well que as tenemos denying en los Estados applicants Unidos y to también negarle clients el or attorneys acceso a who los clientes para que tengan in many acceso a instances need to abogados, get a hold of their clients que en before muchas their clients maneras, get por ejemplo, deported los to abogados tienen que court tener, hearings, right? And estar so en it contacto is of con sus utmost clientes antes de importance que that los we shed a light clientes son from a legal deportados a otros perspective países. in all Entonces, things lo this más importante administration is es working mostrar la perspectiva unconstitutionally and I would say desde el punto illegally. de vista de mostrarle Thank you, Janet. a Next la time we're going prensa to la go manera out que into esta the street administración está haciendo estas cosas we've seen inconstitucionales. many videos about that and Pilar the dice, bueno, way muchas they made it gracias. really brutal. Janet, They're estamos viendo también handling cómo people están to be llevándose a la gente de stolen la and calle. paleteros, Son people unas who cosas work brutales. Por in ejemplo, not personas que criminals at están all. vendiendo But I paletas wanted en to la talk about calle, paleteros, who these men are. There's a lot of jardineros que se están concern llevando a in la the gente. community about Personas que no son criminales. immigration Entonces, quiero hablar acerca de este we tema. don't have Hay mucha immigration preocupación en la agents. comunidad They acerca don't de have quiénes son estos badges. agentes de Their la faces migra. are No covered. tienen identificación, And tienen in some cases, las they have caras been seen changing the cubiertas, license tienen plates of their cars. insignias y Can a you tell us veces something la about patente this? del vehículo está cambiada. So Bueno, we ¿nos puedes hablar un so poquito one of acerca the de things that esto? Chirla does is Bueno, we una de live in las Los cosas que Angeles hace County Chirla Rapid es Response estamos Network. So we en get calls about ICE sightings and somos it líderes volunteers de la red go de to the respuesta sites rápida del for condado. ICE Entonces enforcement tenemos una red activities and de just voluntarios talk to que individuals and cuando start collecting vemos a que lot está la migra, evidence, van al right? In terms of sitio y what's going on confirman las with like actividades que está what llevando is a cabo happening. So ICE, we hablan con la have seen gente, reports and tenemos evidencia de lo videos que está of pasando. Entonces hemos tenido ICE agents, informes. for example, switching out Por ejemplo, license tenemos plates, videos de agentes de IRS Amigra que están license plates in cambiando out of state from patentes. places like Louisiana and Texas to Estamos different places viendo que hay in muchas patentes that de they're Luisiana, de deputizing law Texas. enforcement Entonces, entities from other parece states to ser que come están in and help them do utilizando this enforcement. But entidades in other instances, em, we just don't know
del cumplimiento legal de otros estados y algunas tienen que ver con el cumplimiento de la ley. En otras instancias no sabemos quiénes son estas personas. Puede ser que son ciudadanos
privados. Entonces, también estas personas no las reconocemos. Puede ser que son unos cazarrecompensas y las personas piden que se identifiquen y se tienen que identificar. Estamos viendo hombres y mujeres enmascarados que están llegando a gente de maneras muy agresivas, muy violentas. Y cuando les pedimos que se identifiquen, no se identifican. Estamos viendo qué tipo de protecciones tenemos como un Estado para poder requerir identificación y no permitir a esta gente que lleve a cabo estas operaciones con máscaras. En estos momentos, a nivel estatal, hay dos proyectos de ley que están llevándose a cabo para prohibir este tipo de actividades que estamos hablando con respecto a las fuerzas policíacas, las entidades, otros tipos de protecciones que tenemos en esta jurisdicción. Entonces, por ejemplo, a nivel local, ¿verdad? Que están siendo atacados violentemente y agresivamente, a veces secuestrados también. Bien, Sunita hizo una pregunta acerca de los números que existen. Bueno, Sunita, hace tu pregunta, por favor. Sí, Jeanette y doctora Brady, doctor Brady, antes se necesitaba un warrant para detener a la gente, pero tenemos datos acerca de cuántas personas están siendo arrestadas sin estas órdenes judiciales, warrants en inglés. Bueno, no tengo esos números, pero básicamente no están proveyendo estas órdenes judiciales. Están arrestando a las personas y deteniéndolos básicamente en cómo se ve la persona. Es perfil racial. Están enfocándose en personas racializadas, personas negras, personas de color, y también está impactando a las comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico. Y también está impactando a las comunidades inmigrantes de muchas maneras. También quiero mencionar que el 93% de las personas detenidas no tienen ofensas serias, violentas. Por ejemplo, un 65% de las personas no tienen convicciones criminales. Entonces esa retórica que dice que están arrestando a personas que son muy malas, no tienen condenas penales algunas. Pilar dice, sí, esa información se obtuvo del informe del Instituto Cato. Hay otros análisis que existen, pero este es uno de sus análisis que tenemos. Veamos. Tenemos un par de minutitos más con Janet. Henrietta, ¿puede hacer su pregunta, por favor? Sí, muchas gracias, Pilar. Dado las nuevas limitaciones anunciadas hoy que llevó a cabo el Tribunal Supremo en los jueces, ¿qué pueden hacer los abogados locales para desafiar los arrestos que está haciendo la migra, especialmente cuando estamos hablando acerca de los poderes de los jueces locales, que son limitados? Janet dice, bueno, todavía estamos analizando esta nueva decisión del Tribunal Supremo con respecto a tener derecho de ciudadanía por haber nacido aquí, y estamos repasando este mandamiento judicial y estamos viendo si vamos a presentar, si vamos a demandarlos y vamos a presentar mandamientos judiciales. Por ejemplo, esa decisión se llevó a cabo y cuestiona si todavía podemos ir al tribunal del distrito, inclusive con respecto al derecho a ser ciudadano por nacimiento. Estos órdenes judiciales están establecidas para varios estados y sabemos que varios estados tienen protección con respecto al nacimiento por ciudadanía. Sí, 22 estados, de hecho, 22 incluyendo California. Bueno, muchas gracias, Janet. Entonces ahora quédate acá con nosotros, y también pueden contribuir en otros momentos si deseas. Bueno, vamos a continuar con el siguiente panelista. Muchas gracias. Entonces ahora tenemos aquí a Antonio Villaraigosa. Fue el primer alcalde latino de Los Ángeles. Ahora se ha postulado para gobernador de California. Bueno, señor Antonio, ¿qué es lo que siente acerca de lo que está pasando en Los Ángeles en estos momentos? Antonio dice, bueno, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación, y muchísimas gracias a Chirla, a Maldev y a todas las
personas, organizaciones que han estado al frente luchando contra las políticas de Trump con respecto a mi administración, a inmigración. Bueno, tú me conoces, Pilar, yo me involucré en el trabajo por los derechos de las personas migrantes en 1972. Estuve involucrado luchando contra el proyecto de ley Rodino, el proyecto de ley Mazzoli, ahora se llama el proyecto de ley Simpson-Mazzoli, la lucha por la reforma migratoria en 1986. Yo jamás en mi vida he visto este tipo de acciones por parte del gobierno federal, federalizando la Guardia Nacional por primera vez en 60 años. Y la última vez que la Guardia Nacional había sido federalizada, habían sido federalizadas por el propósito de proteger los derechos civiles del pueblo, no yendo en contra de estos derechos. Entonces puedo contarte que jamás en mi vida he visto personas vestidas con atuendo militar o, por ejemplo, civiles cubiertos de pies a cabeza, con armas de asalto, con granadas, yendo en contra de niñeras en Los Ángeles, jardineros, personas, escuelas, en graduaciones. Jamás en mi vida había visto algo así. Bien, sabemos que en los 30, durante lo que se llama el movimiento de repatriación, deportaron a ciudadanos americanos. Están intentando hacer eso de vuelta. Sabíamos que en los 50, con la operación Wetback de vuelta, más de 1 millón de personas fueron deportadas. En tiempos modernos, nada como lo que está pasando ahora. Inclusive vemos personas que se identifican, que se ven Como alguien con lo que mencionó, estamos algunas mencionando. veces las personas creen que lo están secuestrando, como ven en Rusia o en gobiernos autoritarios. Nunca hemos visto eso en este país. Creo que para todos nosotros, muchos de nosotros pensábamos que iba a pasar. Algunos dudaban que iba a suceder. Esto es una movida por parte del gobierno federal para aterrorizar a los criminales. El 90% de estas personas no han cometido crímenes y probablemente un porcentaje mucho más pequeño no han cometido crímenes serios o violentos. Esto no es aceptable, es antiamericano. Tiene que ser un momento, un punto de inflamación para aquellos que creen en la democracia y que quieren luchar en contra de un presidente que no lo hace, no cree en la democracia. Hay una pregunta en el chat, quizás tenga algo que decir. Linda Joy de Chico Sol, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, hola. Sí, parece que ellos, aparte de llevarse gente de las calles, ellos hacen blanco de las personas a través de las oficinas de otras agencias y las buscan. California puede hacer algo porque es el departamento de eh, el departamento de conductores vehículos de motor o otras agencias. ¿Qué puede hacer California para impedir que tengan acceso a esa información? Bueno, si me preguntas a mí, yo no soy un abogado. Tenemos abogados en la llamada, pero les puedo decir, sí, podemos requerir que ellos pidan una orden. Eh, eh, una supina o una orden judicial, pero tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Este es el momento que los americanos se deben unir, sean latinos o no, o si tienen relación con alguien que es indocumentado, o simplemente creen
que nuestras libertades civiles se están violando de una manera que nunca se ha visto, por lo menos en mi vida. Tenemos que usar las cortes mientras podamos. Claramente, esto es una corte conservadora que no cree en muchos principios legales, en los precedentes, en los derechos civiles, como creían en estos cortes anteriores, pero tenemos que, por todos los medios posibles, resistir, incluyendo las protestas, tienen que ser pacíficas. Voy a dejar algo claro. Yo me crié, y que quizás sea el único aquí, que durante por 50 años luché en contra de este tipo de cosas. Y yo le puedo decir que tienen que ser pacíficas. Cuando no lo son, perdemos mucha gente. Entonces, yo creo que sí tenemos que usar las cortes y debemos, pero obviamente va a ser una lucha muy difícil. Yo espero que el Estado haga algo. Yo no sé quién, los legisladores, la legislatura, no sé quién, pero sí, vamos a tener aquí vamos a tener después aquí el fiscal general para que pueda responder esas preguntas. Sunita, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, es señor Villarraigosa. Yo estaba en la protesta el 14 de junio y como a las 4 de la tarde, la policía de Los Ángeles pidió que se fueran, y después usaron pistolas para disparar usando balas de goma al público pacífico, a los participantes pacíficos. ¿Puede comentar en esto? Bueno, yo no estaba ahí. eh, yo solo he tenido confirmación secundaria. Algunas de esas cosas debe de haber un reporte después de la acción. Yo sé que el alcalde está preocupado por muchas de esas acciones. Deben de repasar qué fue lo que pasó. Si hubieron violaciones por parte de la policía de derechos civiles, deben de ser, eh, deben de ser, tienen que haber consecuencias de procesados o amenazados. Yo no tengo información directa de lo que pasó, pero eh, yo creo que hay que traerlos, el ejército, los Marines, 700 Marines, todo eso, el Estado debe mirar lo que sucedió y re- reprender o tiene que haber algunas consecuencias con lo que sucedió. Genuera puso un comentario en el chat. Usted está postulado para gobernador. Si usted se convierte, es elegido como gobernador, ¿cuál es el plan? Porque va a enfrentar la ira de Donald Trump como lo está haciendo el gobernador Newsom. ¿Cuál es su plan para representar a California delante de esta administración? Cuando ellos demandan en cuanto a la Guardia Nacional, yo pedí el domingo, creo que el domingo ellos decidieron hacer eso. Yo no estoy diciendo que él lo hizo porque yo creo porque yo dije que él lo use, pero esa demanda, o sea, yo creo que hay que usar las cortes. Creo que tenemos que usar las cortes, pero tenemos que dejar claro que no, físicamente no podemos detenerlo. Eso es claro. Eso queda claro. La noción, la idea de que el gobierno federal no puede eh, llevar a cabo deportaciones o que físicamente podemos detenerlos, no es verdad. No lo podemos hacer. Pero creo que sí podemos retarlos, desafiarlos, revisar todas las maneras posibles de resistir. Y sí apoyo la mayoría de las cosas que él ha hecho. Creo que tenemos que involucrar al público para resistir en cuanto a esto, pero
no es como si nosotros pudiéramos luchar o vencer en contra de federalizar todo, ¿no? O sea, la última vez y tenemos que llevarlo hasta la Corte Suprema. La última vez que hicimos eso fue en cuanto a los derechos civiles, pero físicamente no podemos hacerlo. De alguna manera, yo tengo toda mi vida, de ciertas maneras, hay poca gente en la política, especialmente en California, que yo sepa que lleva haciendo esto desde que son niños, ¿no? Y yo sí, pero yo conozco los límites. Nosotros lideramos marchas, desarrollamos un movimiento amplio en el 86 y creo que, y lo mismo con el 187. Recuerden que yo fui elegido el año que el 187 fue aprobado, y yo lo reté, luché contra eso durante todos los años que estuve en la legislatura. No podemos pelear en las cortes, pero no podemos físicamente detenerlos. Por eso las cortes son importantes. Personas como que tenemos en esta llamada que pasan la mayoría de su vida, especialmente con el último orador, por ejemplo, luchando por los derechos de migrantes, pero más importante, luchando por la Constitución de Estados Unidos. Hoy escuchamos que la Corte opinó que una corte de distrito no puede detener al gobierno en cuanto a la ciudadanía, derecho de ciudadanía por nacimiento. Esto no ha sucedido en más de 100 años. Estos son, debemos de retarlo, sí, absolutamente. Pero si dices, ¿cuál es el plan? Cualquiera que te diga que hay un plan de físicamente detenerlo, no lo hay. Excepto por el movimiento. Sí creo en el poder de las personas, sí creo que podemos desarrollar un movimiento alrededor de esto, pero nosotros que llevamos casi todas nuestras vidas en este tema sabemos lo siguiente. Martin Luther King y Gandhi, ellos lideraron el camino. Tiene que ser pacífico, tiene que ser amplio, no puede ser solos nosotros. Y mientras muchas comunidades, y estoy de acuerdo con el último orador, que muchas comunidades están aterradas, vamos a ser claros en cuanto a esto. Ellos están viniendo por nosotros, vienen por nosotros más que por otras personas. Ellos disproporcionalmente se enfocan en nosotros. Y yo, cuando dije que o sea, yo estaría en contra de esta redada si fuera contra las personas negras, asiáticas, lo que sea. Y yo estoy esperando que las personas se sientan igual, pero nosotros, algunos de nosotros los sentimos de otra forma. Cuando yo vi esas imágenes de personas siendo arrastradas en las graduaciones, en las cortes, cuando ellos están con sus abogados, en las calles, yo lo siento en la forma que no todos lo sienten así. Vamos a ser claros. Esos son nuestra gente. Y trabajan duro, trabajan todos los días. Ellos contribuyen mucho a este país y es una absoluta terrible que más personas no sienten la indignación que sentimos nosotros en esta llamada. Gracias, gracias. Si no hay una varita mágica, tenemos que crear el poder del pueblo. Y por favor, quédese si puede, vamos a pasar al profesor Brady. Esta administración está siendo blanco de California, ¿y por qué es eso? Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, quiero decir que las políticas son y cuál es el impacto. La política es que nosotros representamos todo lo que la administración de Trump no le gusta. Somos un ejemplo de un éxito, ¿no? De tener las perspectivas que tenemos, que enfatiza la diversidad, le da la bienvenida a los inmigrantes, crea apoyo estatal para los inmigrantes y aquellos indocumentados.
estados también. Hacemos muchas cosas que son la antítesis de lo que quiere hacer el gobierno de Trump y lo que quieren para Estados Unidos. El modelo de MAGA, por nuestro éxito, y no hay duda de que esto es un estado muy exitoso. Somos el ejemplo que le causa dolor y quieren deshacerse de nosotros. Las 5 cosas que están haciendo ahora que nos están dañando y las cuales van a causar consecuencias a largo plazo. Uno es las tarifas y en los puertos, y esos puertos son muy importantes. La gran mayoría entra por el puerto de San Pedro por aquí, y eso nos está costando mucho trabajo. Número 2, hablamos mucho acerca de los inmigrantes y lo que eso le va a hacer a la economía, que va a causar que le va a costar más a las personas, a la economía de California por la gente que trabaja en construcción, en agricultura. Tercero, en cuanto a la salud, ¿no? Nos van a dañar en cuanto a Medicaid y estampillas alimenticias, van a reducir las personas con cobertura en California por millones, y también hay dinero que no vendría a California, y nos va a causar problemas de presupuesto porque estoy preocupado que el Estado no va a poder cubrir los costos por esos recortes con el gran, bello plan. Entonces también 65, en el 65, Lyndon Johnson habló con el gobierno de George Wallace antes de enviar las tropas, y luego envió las tropas para proteger a los protestantes. Él ni llamó al gobernador Trump no llamó al gobernador de nuestro estado para preguntarle cómo hacerlo. Esto no tiene precedente. Y finalmente, lo que está haciendo las universidades. Esto va a tener consecuencias a largo plazo. eh, en cuanto a estudiantes, pero yo creo que, Rulon, el sistema mejor de UCs, CSUs, las universidades de colegios, colleges, eso es un acto de vandalismo, y eso va a tener consecuencias terribles a largo plazo en cuanto a permitirnos innovar. Esto va a dañar nuestra economía y la de Estados Unidos, porque nosotros somos una fracción muy grande de Estados Unidos, y como resultado van a haber resultados económicos, y vamos a ver si eso empieza a afectar para que el resto de las personas reconozcan que vandalismo no es una buena idea. Creo que sí. Creo que el Instituto del Consejo del Área de la Bahía ha presentado un informe hablando acerca del costo, 277.5 mil millones. Es un costo astronómico. Y también quiero mencionar la interrupción, la economía del servicio. Esta gente no entiende que la mayor parte de estas personas que están trabajando arduamente en trabajos que ninguna de las personas acá presentes harían por lo que te pagan, va a tener un efecto sin precedentes. Me refiero a las tarifas, los impuestos. Va a tener un efecto perjudicial. Y quiero agregar algo más. He estado hablando acerca de ganar a la gente que está en el centro, ¿verdad? Y estuve en Bakersfield y
es gente bastante conservadora. Y diría que la gente que está en el centro está alzando la voz por las niñeras, jardineros que están siendo arrestados, detenidos. Y es interesante. Si ponemos a las personas, por ejemplo, en la frontera, obviamente hay personas en las fronteras, pero también estamos hablando de criminales violentos. Vamos tras estos criminales violentos, pero estamos hablando acerca de gente trabajadora. Esto es inaceptable. Todas las personas empezaron a aplaudir de una manera, me refiero a personas conservadoras. Creo que esto es una oportunidad para poder ganar en este tema. Si somos inteligentes, luchamos y realmente de alguna manera queremos ganar, no simplemente por tener puntos, pero realmente es un desafío, ¿no? Lo que están haciendo no es americano, es más allá de todo esto y es algo que los americanos no toleran. Y, por ejemplo, hablé con algunas personas, eh, por ejemplo, están hablando de lo que está sucediendo y lo están describiendo como que esta persona es un déspota. Personas que vienen de algunos países y el tipo de pensamiento. Bueno, muchas gracias, Antonio. Profesor Brady, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, Trump ha dicho, tenía esta idea que va a frenar el dinero que llega a California. Pero con respecto a los federales, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, obviamente, la gente de California va a empezar a ver que el resto de la nación y la guerra cultural, básicamente esta nación, eh, un ejemplo que les quiero dar es, no podemos trabajar sin trabajadores agriculturales que cosechan las verduras. Entonces, el alcalde ha mencionado que este informe del Instituto Económico del Área de la Bahía acerca de los 275.000 millones, pero de hecho los impactos que tienen esto en políticas e inclusive en el clima del estado que sucede en estas ciudades por distintos motivos. Entonces el impacto puede ser muy perjudicial y desafortunadamente en una economía, cuando estamos hablando acerca de todo este dinero, cuando llegamos a eh, 500 millones de dólares, estamos hablando de un impacto gigante. Estamos hablando de 500.000 millones de dólares. Y entonces estamos en un periodo temprano todavía. Para ser francos, las consecuencias todavía no nos han afectado. Los impactos de las políticas de la tarifa todavía no nos han afectado. El presidente estaba como loco hoy. La inflación, de hecho, va, está bajando, pero vamos a ver que la tarifa va a subir, la inflación va a subir. Todavía no nos ha afectado. Y entonces el pueblo americano va a decir, bueno, esto fue lo que negociamos. Y también una de las cosas que la gente tiene que hacer, tenemos que hacer énfasis en la noción que la administración trumpista iba a deportar a cada inmigrante que podían agarrar. De hecho, estaban hablando acerca de personas que eran violentas. Eso es un punto que tenemos que enfatizar una y otra vez. Sunita, yeah, it's a very good point. Ask your question, please. Sí, Sunita, muy buen punto. Haz tu pregunta, por favor. Dr. Brady, the UC Sí, doctor Brady, usted ve hasta cierto punto, por ejemplo, con respecto a las mentes más brillantes de todo el mundo, con la investigación que existe ahora en estos sistemas y podemos ver que está bajando la inscripción de estudiantes del extranjero. ¿Qué significa esto para la innovación y el sentimiento empresarial que tiene nuestro Estado? Bueno, es un problema, la verdad. Vivimos, de hecho, de personas que vienen a California, inmigrantes que vienen a California y hacen cosas extraordinarias. Si frenamos este flujo, esto daña a California. También hemos vivido del sistema universitario. Tenemos el sistema universitario más innovativo de todo el mundo. En Berkeley, por ejemplo, es la universidad que tiene más innovación, más startups que todo el mundo. Stanford, bueno,
Stanford también es bastante bien. Bueno, pero por ejemplo, tenemos unas universidades extraordinarias y están liderando, ¿verdad? Estas universidades. Esta economía va a lastimar estas universidades, va a lastimar la innovación, el futuro. Es vandalismo activo y no lo podemos ver de alguna otra manera. Y sí, esto de alguna manera se podría ver como sí, existe el antisemitismo, hay problemas, hay que arreglar ciertas cosas y la interacción, la intervención del gobierno federal es un error tremendo. El mensaje que le queremos, que se envió a Harvard acerca de que hay que hacer lo que el gobierno federal quiere que hagan, es que no hay ningún negocio, ninguna organización, que tus ambiciones, tus políticas, currícula, tus políticas de contratación está siendo eh, llevada a cabo por el gobierno federal y el pensamiento que el gobierno pueda ocuparse de las universidades, por ejemplo, la seguridad la Secretaría de Seguridad Nacional, con respecto al socialismo, es algo irónico que el gobierno de una manera ha sido socialista lo ha llevado a cabo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ve el socialismo. Cuando empezás a encargarte de corporaciones privadas, el gobierno. Y de hecho, Los Ángeles es una de las ciudades más innovadoras de todo el mundo, no es socialista. Bueno, Jeanette, quiero invitarte de vuelta a la conversación. Bueno, tú en Chirla estás al frente, en el centro de lo que está sucediendo. ¿Estás teniendo informes de la comunidad con respecto al impacto que tiene con respecto a la comunidad en Los Ángeles? Sí, estamos impactando eh, muchísimas llamadas, miembros, amigos, familiares que están siendo desaparecidos y nos toma muchos días ubicar a esta gente. Por ejemplo, los sistemas en línea para poder buscar a la gente por el sistema de detención en el sistema de tribunales no están siendo eh, renovada la información, entonces se necesitan muchos días para ubicar a alguien. La gente tiene mucho miedo de ir a la escuela, tiene mucho miedo de ir a citas médicas, tiene muchos miedos de ir a lugares de fe, por ejemplo, tienen miedo de ir a comprar las compras, compras en el supermercado para sus familias, hasta tienen miedo de ir a trabajar. Entonces, estamos viendo que hay mucha gente que tiene mucho miedo de moverse en Los Ángeles. Hay, de hecho, muchos vecindarios que ni siquiera vemos a gente caminando afuera. Entonces, hay mucho trabajo de ayuda mutua que está existiendo, distintas organizaciones, distintos políticos, organizaciones de sociedad civil, con organizaciones de base comunitaria y para proveer ayuda mutua. Por ejemplo, gente que necesita comida, se necesitan suministros. Entonces, estamos todos trabajando sin parar aquí en Los Ángeles. Estamos trabajando con una oficina de políticos que ayuda a ubicar a gente. Estamos viendo arrestos de ciudadanos estadounidenses. Están arrestando a ciudadanos, están siendo detenidos, se los está llevando la migra, ICE, y después están en una detención federal. E inclusive en estas instancias se necesitan muchos días ubicar a esta persona. Lo que estamos viendo no tiene precedentes. Necesitamos que los medios de comunicación continúen contando estas historias que salen de Los Ángeles y realmente cambiar la narrativa de lo que está intentando mostrar la administración de Trump, que dicen que es algo violento, protestantes violentos. La violencia real está siendo llevada a cabo por las agencias, me refiero a la FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, por todas estas agencias y la Marina y la Guardia Nacional está llevándolo a cabo también. Esto es una acción militarizada que está llevándose a cabo contra los civiles del condado de Los Ángeles. Y es verdad que muchas personas que son ciudadanos tienen miedo. Tengo, por ejemplo, personas que son ciudadanas que tienen sus certificados de nacimiento cuando salen, personas que tienen pasaportes. Y, por ejemplo, un chico de 18 años dice, "Te tienes que decir esto, aquello si te frenan, tienes que tener tu pasaporte. Porque personas que se ven como nosotros están siendo arrestadas, no hacen ni preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Estamos un poquito atrasados. Bueno, está llegando el fiscal estatal. Pero cerremos este panel.
Vamos a preguntar a usted, señor Villarraigosa. ¿Usted conoce los temas presupuestarios de California? Usted era el presidente de la Asamblea en esos momentos. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar si Trump tiene la intención de ir contra el presupuesto de California? Villarraigosa dice, bueno, creo que cuando dije 275.000 millones estaba hablando simplemente acerca de las redadas migratorias y el impacto en la industria hasta el punto de que está quitándonos el Medicaid y en particular aquellos estados que han expandido Medical y estados que han expandido Obamacare. Por ejemplo, si vemos todas estas propuestas que está llevando a cabo acerca del presupuesto, creo que no hay un número estimado del LAO, pero puedo decirles que va a ser 1.000 millones y va a tener un impacto gigante. Y el próximo gobernador del estado va a tener que tomar unas decisiones muy complicadas. Por eso, entonces tenemos que desafiar todo lo que podemos por los tribunales, por un movimiento masivo de personas contra estas políticas. Y también va a haber a corto plazo, tenemos, cuando ganemos la Casa de Representantes, va a haber un dolor económico en el Estado. Bueno, profesor Brady, sí, Henry Brady, ¿qué es lo que piensa con respecto a qué tan potentes han sido los demócratas con respecto a esto? ¿Hay una idea que quieren que el partido sea más potente, más organizado? Bueno, ha sido un problema para el Comité Nacional Democrático, realmente ha sido un problema, y no está muy claro la ruta de cómo movernos por ahora. Y estamos hablando de un partido que ha perdido recientemente las elecciones, entonces no nos sorprende. Hay una necesidad para que la gente alce su voz. Y para ser honesto, hemos visto que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha alzado la voz y está diciendo algo y creo que es lo que tenemos que hacer. Y también estamos en una etapa en la cual decimos, bueno, no somos un fallo. No somos un fracaso, somos victoriosos. Yo prefiero estar en California que estar en Florida y les puedo hablar acerca de los prospectos a largo plazo de Florida, el cambio climático económicamente y dependiendo del crecimiento constante comparado con nosotros, tenemos una capacidad extraordinaria. Yo prefiero estar en California que estar en Florida. Somos un modelo americano que es mejor, somos más generosos, creemos en la América que tiene la Estatua de Libertad, que le da la bienvenida a los inmigrantes, que ha intentado apoyar a los inmigrantes. ¿Por qué? Más que nada porque los inmigrantes nos mejora. Gracias, profesor. Bueno, Y muchas gracias, gracias a todos profesor. ustedes por estar en el panel. Ahora vamos a cerrar este panel y vamos a avanzar porque ahora se ha unido a nosotros el abogado fiscal general. Pero si quieren irse, por favor pueden hacerlo, pero déjenme ver ¿dónde está el fiscal general? Señor Bonta, ¿me puedes escuchar? Sí, estoy aquí. ¿Cómo está? Estamos bien, muchas gracias por unirse a nosotros, lo apreciamos. Bueno, yo le iba a preguntar una pregunta, pero la decisión de la Corte Suprema de hoy me hace hacerle otra pregunta. ¿Nos puede decir cuál es el impacto de esta decisión para California y los 22 estados que demandó eliminando la ciudadanía por derecho de nacimiento? Sí, absolutamente. Y si puedo hacer algunos comentarios iniciales y de apertura y decir gracias por todo lo que hacen. Yo de verdad creo que nosotros somos mejor como sociedad cuando nos aseguramos que haya todas las
perspectivas y comunidades sean representadas y eso va también por el gobierno y los medios y el éxito de nuestra democracia depende de que seamos por el pueblo, del pueblo, y eso definitivamente incluye ustedes, los miembros de la prensa. Es una pieza tan importante en los rompecabezas democráticos y dependemos de ustedes en todas las facetas de nuestra vida y las personas dependen de ustedes para mantenerse informados. Y gracias cuando ven tantos ataques en la prensa. Apreciamos, es crítico todo lo que ustedes hacen para buscar la verdad y compartir la verdad. Estamos comprometidos Okay. a la ley. Voy a llegar a tu pregunta en un minuto, pero estamos comprometidos con que la ley se cumpla hasta por el presidente de Estados Unidos y él no cumple con la ley, ha infringido la ley muchas veces y yo como desafortunadamente hemos tenido que llevarlo a la corte 26 veces en 23 semanas. Eso es más de una vez a la semana, porque el presidente infringe la ley. Eso es más que el doble de las demandas durante la primera administración de Trump. Si él cumple con la ley, no vamos a la corte. Si él no cumple la ley, vamos a la corte. Y él ha incumplido con la ley 26 veces en 23 semanas. Pero no vemos que desafortunadamente no vemos que él que eso va disminuyendo. Yo no me voy a mover en la propuesta de que el presidente tiene que seguir cumplir con la ley. Él cree que él está por encima de la ley, pero nadie está por encima de la ley. Así que vamos a continuar yendo a la corte si las leyes se infringen, si los derechos se infringen, entonces vamos a ir a la corte. Hemos tenido casos que incluyen muchos distintos casos, incluyendo un caso que intentó terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Vamos a hablar con el fallo de hoy. Hemos tratado de luchar contra las restricciones con el derecho de votar, unas tarifas terribles y las más tratando de conseguir información privada de californianos, americanos, que bloquear fondos que ya se distribuyeron por el Congreso y también por el ejército y también usando fondos para militarizar una ciudad en California. Entonces, estas órdenes ejecutivas están que crean tanto caos y dificultades, pero tenemos un tanque de gas, tengo un tanque de gas entero para luchar contra lo que viene. Mi trabajo es defender a los californianos y vamos a hacer eso sin importar lo que importe y sin importar cuántas veces tengamos que ir a la corte y bloquear al presidente de sus actividades ilegales. Desafortunadamente, el presidente ha demostrado una y otra vez que él viola las leyes sin importar lo que dice los republicanos, lo que dice la ley. Los republicanos han demostrado que ellos no les importa. Entonces, si el presidente viola la ley, lo vamos a detener, vamos a demandar, a llevarlo a las cortes. Eso es lo que estamos haciendo en cuanto a Trump. Desafortunadamente, hemos estado muy ocupados porque él ha estado muy ocupado violando la ley, pero hemos tenido el privilegio de servir a 39 millones californianos. Tenemos muchos empleados en el departamento de legal y estamos luchando contra muchos problemas y las farmacéuticas y otras empresas. Estamos los crímenes de odio. El último reporte que vimos que en el 2024 hubo un aumento de crímenes de odio y desafortunadamente esa tasa no está disminuyendo, está aumentando y continuamos
teniendo esa postura de que no hay espacio en California para el odio. Y espero que nuestros asociados, ustedes con los medios, puedan dejarnos saber cómo podemos abordar el tema en cuanto a los crímenes de odio. Déjenme darle las gracias de nuevo por el trabajo que hacen, por asegurarse que los americanos sepan lo que no están haciendo sus representantes, lo que está sucediendo. Y voy a responder su pregunta, pero la orden de hoy de la Corte Suprema en cuanto a la ciudadanía por derecho de nacimiento, de nuevo, no respondió la pregunta que si la Constitución, el derecho de ciudadanía por derecho de nacimiento está claro. Yo creo que esto está muy claro y que la ciudadanía por derecho de nacimiento va a continuar siendo un derecho. No importa quiénes son sus padres, cuál es el estatus de ellos. Está en la 14 enmienda de Estados Unidos y yo creo que eso va a continuar. La orden de hoy se trata de qué tipo de qué remedio está disponible, ¿no? Cuando las personas van a la corte pidiendo una orden en cuanto a un acto ilegal, ¿qué pueden hacer las cortes? Y lo que ellos decidieron es que la corte no tiene la autoridad de emitir una decisión, un mandato judicial para detener eso. Y entonces nosotros creemos que los 23 abogados fiscales generales que han ido a la corte mereceremos un mandato judicial para obtener los resultados legales que queremos. Vamos a continuar buscando un mandato judicial nacional. Estos mandatos judiciales nacionales no siempre son apropiados y nunca no son apropiados. Y creemos que en este momento es apropiado cuando es un derecho constitucional que le aplica a todo el mundo. La dificultad en cuanto al caos administrativo y el costo financiero a los estados de que un bebé nazca en Texas tenga distintos derechos de California, y si ese bebé viene a California vamos a reconocer que él es ciudadano americano, y eso le perjudica a algunos americanos. Ese es lo que a algunos californianos, eso creo yo de la decisión de hoy, y creo que nosotros creemos que Thank you so el much, derecho Ms. a Carrero. la This ciudadanía report por derecho de never nacimiento va a satisfied continuar, anyone es asked this constitucional question, y, Senator Carrero, y vamos a because this is seguir buscando un something mandato I was judicial. going to ask Eso regarding es algo que yo iba a who these preguntar ICE, acerca de quién decide who these ICE officers are. quiénes son Have a lot estos of suspicions out there. oficiales de Who are these ICE. Hay people mucha with gente que mask tiene face? Who sospechas. are these ¿Quiénes son people that estas have real personas badges but don't enmascarados que identify themselves? que So no there's se a reporter here identifican? asking Hay a un specific periodista question aquí que about está local haciendo una militia. pregunta Nevin, do you want to ask your específica. question? Nevin, ¿quieres hacer tu Yeah, pregunta? Sí, 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 reporter in gracias. Yo soy Shasta un County, periodista en and Shasta County, we en have el like condado, a y local militia called the tenemos Cosmos Militia, una and I malicia. just gone to the restricted meetings and talked to the leaders. Yo And fui a I una just had a question about reunión, like pero they tenemos claim una that milicia forming local an aquí, organized que militia is ellos part of the dicen Second Amendment and legal, and that if formar they're una asked by ICE milicia es if legal they would porque be es su they would derecho work with them. de la And so segunda I'm just like enmienda, y wondering what the si official sort of ICE, legality of si of la this migra le pide que trabaje con ellos tienen el derecho de hacerlo, y quiero saber si eso es cierto. Déjeme primero responder que los agentes de ICE de inmigración enmascarados muchos americanos, yo creo que no es yo creo que es una conducta que no es apropiada, no es seguro para ellos, para el público. Hay grupos que pueden hacerlo y hacerle daño a los americanos, y pone también a los agentes de ICE en riesgo de inmigración, porque si ellos no están identificados y tienen sus caras tapadas, las personas pueden actuar en defensa propia, pensando que son víctimas de un crimen. Los agentes de ICE no se comunican con otra policía local o estatal, como mi oficina, que es una práctica típica para poder colaborar. Entonces,
para que no se pongan en riesgo las vidas, ¿no? Y no responda si alguien se asusta y llama a la policía porque no sabe que es un agente de migración. Y creo que se va a requerir que el gobierno federal sea más firme, ¿no? Porque hay eso determina lo que los estados pueden hacer para exigir que los agentes, lo que nosotros podemos hacer a nivel estatal para controlar lo que hacen los agentes federales está limitado por la ley federal. Entonces, no queremos gente enmascarada sin saber quiénes son, agarrándolos de la calle, poniéndolos en vanes y desapareciéndolos. Nosotros eso no es lo que queremos. Nosotros, en cuanto a la milicia y la segunda enmienda, tendría que ver las condiciones específicas y las provisiones constitucionales y la interpretación por la Corte para que eso sea, para poder opinar apropiadamente en cuanto a si lo que se está contemplando es legal o no. Pero la idea es que las personas que no están entrenados como oficiales policiales, incluyendo los de inmigración, eso no parece una receta para el éxito ni parece seguro. Le voy a hacer una última pregunta y luego vamos a cerrar. Creo que es muy importante. Hay reportes que datos de Social Security, Seguro Social, Medicaid, Medical en California se le ha compartido a inmigración, al Departamento de Seguridad Nacional. Han analizado qué están haciendo con esos datos y en el caso de Doge, que hicieron personas como Elon Musk con esos datos y qué pueden hacer potencialmente. Sí, lo estamos mirando y no tenemos nada que anunciar hoy, pero estamos muy interesados en considerar acción apropiada para asegurarnos que las leyes no se violen, que las leyes se sigan. Fue muy preocupante escuchar los reportes de datos que solo se estaba supuesto a utilizar para cuidados de salud y se que compartiera con ellos eh, con propósitos de inmigración, ¿no? Creemos que si es el plan, sería ilegal y vamos a hacer lo posible para asegurar que solo conducta legal se lleva a cabo por el gobierno federal. Estamos muy involucrados y estamos planificando acción apropiada. Muchas gracias, fiscal general. Le quiero decir que hay decenas de periodistas, muchos trabajando en California y en otros estados aquí. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo fiscales generales como usted y otros van a hacer para proteger el derecho de reportar y ser periodista en este país? Vamos a hacer todo lo posible para defenderlos y representarlos. Nosotros creemos que somos la última línea de defensa, un papel tan crítico que tenemos para proteger nuestras libertades, nuestros derechos, la Constitución, incluyendo el derecho de la prensa de reportar la verdad, de tener acceso a los oficiales electos y reportar lo que están haciendo, lo que no están haciendo, acceso a la información. Eso es absolutamente crítico y una fundación básica de nuestra democracia. Algunas veces podemos demandar si tenemos derecho como Estado. Eso generalmente es porque nos han causado daños financieros. Algunas veces podemos unirnos a una demanda como amigos, como amigos de la corte, cuando se trata de abogados que se han tratado mal, como Harvard, la Universidad de Harvard y otros. Y también lo hemos hecho cuando se trata de NPR, la prensa y sus colegas en la prensa que se han tratado incorrectamente legalmente, porque creemos en su misión, es crítico a la democracia, más que nunca. Es importante que hagan lo que siempre han hecho para eh,
porque sin restricción y sin ser bloqueados puedan continuar su búsqueda de la verdad. Y puedo hablar por mí y también que otros fiscales generales, otros fiscales generales que van a seguir luchando por sus derechos. Legally a man who doesn't seem to believe in the law and who's getting Supreme Entonces Court estábamos decisions hablando back to acerca back. de legalmente una persona que no cree en las decisiones del Tribunal Supremo. Rob Bond te dice, sí, definitivamente. De hecho, con la decisión que se llevó a cabo, bueno, es distintos sentimientos encontrados, pero también hay una esperanza que se pueda solucionar. El Tribunal Supremo ha sido consciente de muchas maneras. Por ejemplo, previnieron, bloquearon la detención de inmigrantes bajo el Alien Enemies Act, que estaban siendo llevados a otros países, cárceles como en El Salvador. Entonces creo que hay un compromiso a la ley del Tribunal Supremo, no por todo el tribunal de la misma manera, pero como un organismo constitutivo. Definitivamente los jueces de tribunales del distrito y los jueces de otros condados están luchando con la ley, pero estamos ganando nuestros casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el tribunal ordena una situación judicial, estamos en unos méritos para ganar estos casos. Entonces, el gobierno federal, más allá de lo que piensen, siempre están siguiendo estas órdenes. A veces tenemos que moverlos, tenemos que presentarla y después están presentando una orden de clarificación y la siguen. Entonces las órdenes de los tribunales siempre se cumplen, ¿verdad? No es aceptable de una manera tan dañina que tenemos presidentes que parecen que van más allá de la ley y no la cumplen. Entonces, no es común, no es aceptable que esto continúe sucediendo en los tribunales que creen en la ley. Bueno, fiscal estatal, muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias a panelistas